hasta obtener un estado de anestesia general, ¿verdad? Entonces, llamamos depresores no selectivos aquellos usualmente con los que se puede lograr un estado de anestesia general, que ya vimos en una clase pasada. Por ejemplo, ketamina, barbitúricos, ¿sí? Alotano, isoflurano, gases anestésicos. Son depresores no selectivos del sistema nervioso central. Además, los depresores selectivos del sistema nervioso central se les asignan ciertas vías específicas en el sistema nervioso central donde bloquean algunos neurotransmisores y sitios específicos, más o menos específicos, del mismo sistema nervioso central donde actúan, ¿sí? Sea, por ejemplo, tálamo, sea región límbica, sea corteza, etc. Esa es la diferencia básica entre depresores selectivos y no selectivos. Muchos analgésicos son también depresores selectivos del sistema nervioso central. Por supuesto, antiinflamatorios no actúan a nivel periférico. Cuando hablamos de estas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, es bueno tener presente el concepto de neurotransmisores. Son sustancias proteicas que se liberan en el sistema nervioso central y que se encargan de transmitir y hacer conscientes sensaciones dolorosas fundamentalmente, y también porque mantienen la atención, la vigilia, etc. Entonces hay muchos neurotransmisores y siempre es conveniente darles un vistazo para más o menos saber a qué nos estamos enfrentando, a la variabilidad tanto de especies como de sustancias que son a veces poco conocidas. Entonces, saber las funciones principales de los neurotransmisores más conocidos nos ayuda en parte a entender a lo que les estaba hablando. Por una parte, entender el lenguaje de la psiquiatría, que cada vez, eso era una materia de uso exclusivo humano, cada vez se utiliza más algún término parecido en perros sobre todo, ¿no? Por las conductas que tienen muchas veces como humanizadas o simplemente propias de su especie, pero que antes no eran consideradas. Entonces, por ejemplo, el síndrome por separación, el síndrome de angustia por separación en el perro, es bastante conocido hoy en día. Hace unos años no era así, ¿sí? Y cuando uno hablaba de ese síndrome en un salón de clase, muchas personas se reían de que se emitiera ese concepto, ¿sí? Hoy eso ha cambiado afortunadamente. Entonces, tenemos neurotransmisores como la serotonina. Niveles bajos de serotonina se asocian a depresión, obsesión, participan en la regulación del ciclo del sueño y vigilia, el deseo sexual, control de la temperatura corporal. Son muchas funciones que a veces se mezclan, ¿sí? Entre neurotransmisores. Y aunque no sea posible recordarlos todos, ¿sí? Cada una de esas funciones, sí es bueno, como les dije, por lo menos leerlo, entenderlo cómo funcionan y de qué depende la acción tanto de los fármacos en el sistema nervioso central como los efectos que producen. La dopamina se relaciona con conductas adictivas. Incluso, por ejemplo, el celular se asocia a la liberación constante de dopamina, responsable de hacer conscientes sensaciones placenteras. Tiene que ver con movimientos musculares, capacidad para recordar, procesos cognitivos, regulación de la atención, el sueño y el humor. Endorfinas, seguramente las han escuchado, ¿verdad? Las endorfinas. ¿Quién me dice algo de las endorfinas? ¿Eso era como un transmisor de dolor o para...? Son sustancias que se producen en el propio organismo, ¿sí? Y tienen efectos parecidos a la morfina, que son opiáceos de uso exógeno, ¿sí? Ajenos al organismo, y que se utilizan como analgésicos. Promueven la calma, mejoran el humor. La morfina, ¿sí? Un xenobiótico, agente extraño al organismo, se asocia con la producción de euforia, disminuye las sensaciones dolorosas, retrasan procesos de envejecimiento, potencian funciones del sistema inmunitario, etc.
La adrenalina, ¿la han escuchado más? ¿Quién me puede decir algo de la adrenalina, además de lo que está ahí? ¿Quién me dice algo de la adrenalina? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué hace? Estimula el cuerpo, prepara el cuerpo para reacciones de defensa, ¿verdad? Se relaciona con estados de alerta y supervivencia. Mencionamos que en los alfa 1 produce vasoconstricción, pero en los alfa 2 produce vasodilatación. ¿Sí? Eso lo mencionamos. Y de ahí el efecto inversor de la adrenalina, que mencionamos algo cuando comenzamos a ver la cipromacina, ¿cierto? Disminución de los procesos digestivos, pues se requiere más bien que se potencien otras acciones musculares, principalmente respiratorias, pero no los procesos digestivos si estamos hablando de una reacción de huida o de defensa del individuo. Sin embargo, bueno, y relacionado con ese estado de alerta y supervivencia, aumenta la capacidad para percibir sensaciones dolorosas y quizás auditivas. El glutamato, el principal neurotransmisor de tipo excitatorio, ¿sí? Se relaciona con la capacidad de memoria, participa de procesos sensoriales, motores, cognitivos, emocionales. La neuroplasticidad, que es muy importante, ¿han escuchado ese término? ¿Sí? Los procesos de aprendizaje, que el individuo se dedique a aprender, a estudiar, por ejemplo, tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿sí? Nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Que dan fortaleza precisamente a esos procesos cognitivos de memoria, etc. ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en el ser humano el aprendizaje de nuevos idiomas o de jugar, por ejemplo, al ajedrez para potenciar esos procesos de neuroplasticidad. El ácido galvanilo-butírico, ya lo hemos mencionado, es el principal neurotransmisor de tipo inhibitorio, se encuentra ampliamente distribuido en la corteza cerebral, tiene que ver con la regulación de la ansiedad, el miedo y la depresión, ¿sí? Y antagoniza fisiológicamente algunos de los neurotransmisores excitatorios. Si yo hablo de antagonismo fisiológico, ¿quién me pone un ejemplo de antagonismo fisiológico? Antagonismo fisiológico, tema del primer parcial. Ejemplo clásico de antagonismo fisiológico. Es importante siempre entender los conceptos. Quizá no aprendérselo de memoria, pero sí razonar. Es básicamente lo que pasó en los ejercicios de dosificación, sucede mucho eso. Vi por ahí algunas reglas de 3 mal razonadas, o sea, incluso unidades que no van colocadas, que no van. Ajá. ¿Me ibas a decir? Si el fármaco A, la sustancia hace un efecto sobre un determinado órgano, por ejemplo el corazón, ¿verdad? Incremento de la frecuencia cardíaca, la otra sustancia, actuando sobre receptores distintos, ejerce el efecto contrario, ¿sí? Por ejemplo, en el corazón, un ejemplo clásico, la adrenalina sobre beta-1 produce incremento de la frecuencia cardíaca, la acetilcolina sobre bucarina produce disminución de la frecuencia cardíaca. Es un ejemplo clásico de antagonismo fisiológico, ¿sí? O quizá mal llamado no farmacológico. El farmacológico es las dos sustancias actúan sobre el mismo tipo de receptor, ¿sí? Bien, seguimos entonces dando un vistazo a los neurotransmisores menos conocidos. La sustancia P fue identificada en la pulpa dental, quizá por eso se le llamó así. ¿Sí? Participa en las transmisiones de los impulsos somatosensoriales, se asocia su presencia a la hiperalgesia, es decir, un estímulo que no debería causar dolor por su intensidad, usualmente no debería causar dolor por su intensidad. Un individuo que presenta hiperalgesia, que se puede presentar por administración de fármacos, por intoxicaciones, etc., ¿sí? Puede mostrar reacción tipo dolor a ese estímulo que usualmente no es un estímulo doloroso. Produce cambios vasculares en la sustancia P a la histamina y a la varenicilina, que son también sustancias transmisoras que se liberan sobre todo durante la inflamación, ¿verdad? Las endorfinas, pues ya habíamos hablado un poco de ellas, que tienen que ver con
el alivio del dolor somático. Su liberación genera sensación de bienestar. Y quizás lo más importante de todo esto, de dar un vistazo a todos estos neurotransmisores, es recordar que el glutamato es el principal neurotransmisor inhibitorio, el GABA, excitatorio, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, y la glicina que se encuentra en la médula espinal, también un neurotransmisor que regula la aparición del arco reflejo. ¿Vamos claros entonces hasta ahí en la intención de la clase, de esta primera parte? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, para que veamos entonces un poco más la complejidad del funcionamiento del organismo en cuanto a estos neurotransmisores, usualmente hablamos de receptores ionotrópicos, los que al unirse el fármaco a la molécula, el receptor determina la apertura o no de determinados canales iónicos, ¿no? Pero entonces también se maneja un concepto relativamente reciente de receptores metabotrópicos, que son receptores que se encuentran en la adyacencia de un receptor ionotrópico, ¿sí? Y cuando son estimulados se libera un segundo mensajero que llega hasta este otro receptor y es el que produce el efecto, ¿sí? Entonces hablamos ahora en farmacología tanto de receptores ionotrópicos como de receptores metabotrópicos. Son conceptos que es bueno conocer. Si voy muy rápido, si hay alguna pregunta, me van diciendo. Este cuadro ya se los había presentado, ¿verdad? Y que tiene la intención de ver cómo fármacos, ¿sí? Por ejemplo, depresores selectivos, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, analgésicos antipiréticos, relajantes musculares de acción central, tienen utilidad como medicamentos que se utilizan en actos quirúrgicos, fundamentalmente en la fase de la preanestesia, pero también tienen objetivo propio. Entonces, me pareció útil clasificar así esos fármacos para poderlos ubicar mejor, ¿verdad? Dentro del sistema, esto es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, anestésicos locales, relajantes neuromusculares y anticolinérgicos. Bien, y finalmente entonces comenzamos con los tranquilizantes. Y yo les había pedido en esta ocasión que me dijeran una definición. Esto que quise hacer acá es un esquema general que es válido cuando aprendemos cualquier tipo de fármaco. Siempre aprendernos qué es la definición, la clasificación, después el mecanismo de acción, efectos farmacocinéticos, eventos adversos, toxicidad, usos terapéuticos y dosis recomendadas. Siempre es útil seguir ese mismo esquema, ¿sí? Para todos los fármacos. Nos ayuda un poco a facilitar el aprendizaje. Tranquilizante. ¿Qué será un tranquilizante entonces? Dijimos que era un fármaco que se utiliza para disminuir el estado de ansiedad. ¿Sí? Es un fármaco que se utiliza para disminuir el estado de ansiedad. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos en tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores, ¿sí? Dentro de los tranquilizantes mayores tenemos la acecromacina, la clorpromacina, la promacina y la propionpromacina. Se les llama neurolépticos porque son útiles, como les había mencionado, en psiquiatría, en el caso de la farmacología humana, son útiles para tratar la esquizofrenia. Eso se los había mencionado. Mientras que los tranquilizantes menores no son útiles para esos estados de alteración del sistema nervioso central y dependiendo de la dosis pueden ser ansiolíticos simplemente, pero también pueden ser sedantes. ¿Qué será un estado de sedación? ¿Cómo lo diferenciarían de un estado de ansiedad? O relajación. Podría haber mayor relajación muscular, ¿sí? Mucha tendencia al sueño, exactamente. Con los ansiolíticos, ¿sí? No deberían producir, aunque la acecromacina, por ejemplo, puede producir tendencia al sueño, ¿sí? Igual que unos antihistamínicos, no deberían producir
embotamiento ni de la conciencia, ¿sí? Tampoco tendencia al sueño, aunque estos tranquilizantes mayores sí lo producen, pero los ansiolíticos netamente no deberían producir esa tendencia al sueño, ¿sí? Entonces es una diferencia importante de los tranquilizantes mayores y los tranquilizantes menores. Dependiendo de la dosis, habría efectos progresivos ansiolíticos sedantes, y si es mucha la dosis, entonces podríamos llegar a un estado hipnótico. ¿Quién me preguntaba? ¿Son los que se utilizan para la esquizofrenia? No te entendí. Los mayores son los que se utilizan para la esquizofrenia o los menores. Los mayores. Los menores serían para estado ansioso nada más. Solamente, sí, sí. Ambos se utilizan como medicaciones preanestésicas, dependiendo del objetivo terapéutico que busquemos en ese estado de quirúrgico, en ese objetivo quirúrgico. Bien, entonces, mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los tranquilizantes menores es la potenciación del GABA. ¿Sí? La potenciación del GABA. Ya sabemos que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Cuando el tranquilizante se une a ese receptor GABA, favorece la entrada del ion cloro. Ya eso lo sabemos, lo hemos hablado, lo hemos visto en otras materias. ¿Qué sucede cuando se favorece la entrada del ion cloro a la célula nerviosa? Se hiperpolariza y se disminuye la posibilidad de que se genere un potencial de acción, ¿sí? Y los tranquilizantes mayores, aunque se asignan varias sustancias sobre las cuales actúan, se refiere, sobre todo la literatura, al bloqueo de los receptores dopaminérgicos. El receptor GABA tiene varios sitios de unión, ¿sí? Varias subunidades proteicas, beta, alfa, gamma, ¿sí? Donde se unen diferentes sustancias. No se vería aquí, pero por ejemplo el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes, todos se unen al receptor GABA, ¿sí? Aunque en diferentes subunidades. ¿Alguna pregunta? Mecanismo de acción. Como les estaba diciendo, que es lo que se describe cuando la benzodiazepina, por ejemplo, se une al receptor GABA, entonces se favorece más la entrada de cloro que cuando solamente está unido el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Por eso se dice que potencia la acción del ácido gamma-aminobutírico, porque favorece aún más la entrada de cloro hacia la neurona postsináptica. Tranquilizantes, derivados de las fenotiacinas: acepromacina, propionilpromacina, clorpromacina, levopromacina. Puedo poner algunos de estos en el examen y preguntar algunas características. Por ejemplo, la acepromacina bloquea receptores histaminérgicos. Puede ser una pregunta de examen, ¿verdadero o falso? Hay características en común a ese grupo de sustancias que debemos manejarlas así como características comunes. Las diferencias fundamentalmente entre una sustancia y otra del mismo grupo se deben a diferencias farmacocinéticas casi siempre son diferencias farmacocinéticas. Si yo digo de diferencias farmacocinéticas, entonces habrá una diferencia, por ejemplo, en la absorción. ¿Sí? Acepromacina. Tomamos un fármaco base para el estudio del lupus. Y así debería ser siempre con todo. Por ejemplo, si vamos a estudiar los antihistamínicos de primera generación, que son derivados, por cierto, de la fenotiacina, por ejemplo, comenzamos a estudiar la difenhidramina, ¿no? Si son de segunda generación, entonces, bueno, comenzamos a estudiar la loratadina. Si vamos a estudiar un antibacteriano, por ejemplo, de la cefalosporina, entonces pertenecen a los betalactámicos. Entonces los betalactámicos tienen el mismo mecanismo de acción para todos. Entonces ya ahí lo facilita un poco, porque la cefalosporina tendrá el mismo mecanismo de acción que la penicilina y el mismo mecanismo de acción que las aminopenicilinas. Entonces cefalexina, amoxicilina y penicilina G, todas tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces eso nos facilita a la hora de estudiar.
Entonces, el mecanismo de acción descrito para la acepromacina, uno de los fármacos más estudiados, es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos, como ya habíamos mencionado en los aspectos más generales, pero también de los alfa-1 adrenérgicos, de los muscarínicos, de los histamínicos H1, serotoninérgicos, teniendo acción sobre el sistema nervioso central autónomo y endógeno. Si yo les pregunto qué harán si tiene, por ejemplo, acción sobre los alfa-1, ya me deberían saber responderse, para tomar el ejemplo más sencillo. Si es bloqueo de los receptores alfa-1, ya sabemos qué produce, ¿cierto? ¿Cómo? Vasoconstricción. ¿Sí? Si es bloqueo, vasoconstricción o vasodilatación. Me confundí. ¿Qué será? ¿Ah? Ya, si es bloqueo, ¿será vasoconstricción o vasodilatación? Si es bloqueo, ¿será vasoconstricción o vasodilatación? Pero yo creo que vasodilatación, porque el alfa-1 produce vasoconstricción y si lo bloquea no es vasoconstricción. Si es bloqueo, será vasodilatación. ¿Sí? Si es bloqueo, será vasodilatación. Entonces, ese es el mecanismo de acción que se describe para la acepromacina. Conocer los receptores sobre los que actúa nos ayuda a determinar algunos de los efectos. Algunos de los efectos. No todos los efectos los vamos a poder explicar por la interacción fármaco-receptor. Hay fármacos que, a pesar de que son muy viejos, no tienen todavía descrito un mecanismo de acción. Por ejemplo, lo mencionaré también más adelante cuando veamos los hipnoanalgésicos. La codeína, que es un fármaco que tiene acción analgésica, que es un opiáceo, no tiene descrito un mecanismo de acción como antitusinas, que fue el principal efecto farmacológico y utilidad terapéutica que se le consiguió. Acción farmacológica sobre el sistema nervioso central, producir disminución del estado de ansiedad, puede ser que se llegue hasta un estado de sedación, ¿sí? Pero el animal puede permanecer despierto. Si estamos produciendo un estado de ansiedad dependiendo de la dosis, puede ser que no haya sueño, ¿sí? No son analgésicos. Esto es muy importante recordarlo. No son analgésicos. En la medida que vamos describiendo la clase, vamos a ver que nos vamos a encontrar con fármacos que sí van a tener acción analgésica. Son depresores del sistema nervioso central y se utilizan como analgésicos. Pero hay fármacos que son depresores del sistema nervioso central que no tienen efecto analgésico. Entonces, eso es importante recordarlo. Los que no son analgésicos vendrían siendo fármacos y los que son analgésicos serían medicamentos. ¿Cómo la cosa? Los que no son analgésicos son fármacos general y los que son analgésicos ya serían medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia me quieren plantear? Entre un fármaco y un medicamento. Que el medicamento se utiliza para curar, en cambio el fármaco se puede utilizar para otra función. El medicamento Por ejemplo, la vitamina C tiene una utilidad terapéutica bien definida. ¿Sí? El medicamento tiene una utilidad terapéutica definida. Un fármaco, un principio activo, no tiene que tener una utilidad terapéutica necesariamente. Esa es la principal diferencia entre un medicamento y un fármaco, un principio activo. Ahora, en este caso, estamos hablando de un efecto analgésico que no tiene, pero tiene otras utilidades terapéuticas. ¿Sí? Entonces, lo metemos dentro de los medicamentos. Un buen ejemplo de eso de fármacos medicamentos que siempre me gusta colocar porque se utilizaba mucho, ya se lo he mencionado, para el sacrificio de animales, de perros, en el control de la rabia canina, ¿sí? Era la estrinina. La estrinina se llegó a utilizar en jarabe como estimulante de la retina, pero era muy potente como estimulante del sistema nervioso central y por eso se desechó. Así ha pasado con otras sustancias, producto de la vigilancia farmacológica. Por ejemplo, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo que tuvo mucho uso y rápidamente desapareció, y hoy aún no se sigue utilizando, pero muy restringido, el nimesulide. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? No, nimesulide. Se aplicaba en gotas a niños, pero producía
incremento de la frecuencia cardíaca y estados de excitación. Entonces, producto de la vigilancia farmacológica, se retiró del mercado, se limitó su uso. Eso es válido para cualquier medicamento. La Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, la estaba buscando, pero se me olvidó al final, no la traje, tiene una hoja amarilla para el reporte de reacciones adversas a medicamentos. En todos los países debe existir, o hay, o más bien debería, porque no sé si aquí la hay ahorita, una hoja amarilla para el reporte de reacciones adversas a medicamentos, que lo puede hacer tanto el médico humano, médico cirujano, médico veterinario, y también lo puede hacer el paciente. Si observa alguna manifestación ajena a las manifestaciones como efectos colaterales que se pueden mencionar en el prospecto del fármaco, entonces se rellena ese formulario y eso es enviado a los entes gubernamentales o privados también que tienen que ver con la rectoría de los sistemas de salud. La hoja amarilla para el reporte de reacciones adversas a medicamentos. Paradójicamente puede producir, sobre todo en algunas especies como el gato, la cefamazina puede producir estados que implican excitación, disminuyendo el umbral de excitación del sistema nervioso central, inclusive dando manifestaciones parecidas a lo que puedan ser estados convulsivos. ¿Ustedes han visto algún perro convulsionar? ¿Sí? ¿Lo quieren ver? No. ¿No? Traje uno. Sí. Hay convulsiones tónicas, tónico-clónicas. Lo pongo al final o lo pongo ahorita. Lo pongo al final. Cuando usted quiera. Bueno, lo voy a poner después de mencionar la benzodiazepina, ¿sí? Porque son los fármacos que más se utilizan para el control de la crisis convulsiva. ¿Sí? Bueno, sobre el sistema nervioso autónomo tienen acción simpático-lítica. ¿Sí? ¿Cuál será la acción simpático-lítica? ¿La habré mencionado o no la habré mencionado? ¿Cuál será la acción simpático-lítica? ¿Cómo? Inhibe la acción del simpático. Sí, pero ya la mencionamos. ¿Está aquí mismo en esta lámina o no está? Bloquea los receptores alfa-1. Esa es la acción simpático-lítica, correcto. ¿Sí? Es bloqueante de los receptores alfa-1. Cuando yo digo bloqueante de los receptores alfa-1, me estoy refiriendo a esto. Bueno, ya mencionamos el efecto inversor de la adrenalina. ¿Alguien se acuerda de lo que yo dije? El efecto inversor de la adrenalina. Por eso, dentro de las advertencias que se pudieran hacer a este producto, a la cefamazina, a este principio activo, a este fármaco, no debería administrarse junto con adrenalina. ¿Alguien recuerda de lo que yo mencioné del efecto inversor de la adrenalina y por qué aparece? Los alfa-2 causan vasodilatación y los alfa-1 vasoconstricción. Entonces, como bloquea solo los alfa-1, va a haber vasodilatación en los alfa-1 y también vasodilatación en los alfa-2 producto del efecto de la adrenalina. Entonces, se observa no un incremento de la presión arterial, sino una disminución de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, mecanismos de acción del fármaco que generan una contraindicación. No debe ser administrado si al paciente se le ha administrado otra sustancia parecida a lo que puede ser adrenalina. Que no tiene que ser adrenalina, que casi no se usa, pero puede ser efedrina. Que se utiliza, por ejemplo, en cuadros de rinitis. De rinitis. Porque produce vasoconstricción en los capilares de la mucosa nasal. Y fue lo que llevó a que sancionaran a Maradona, porque aparentemente usó efedrina en vez de un juego, porque tenía rinitis, entonces la Federación Italiana lo sacó como jugador de fútbol. Al menos eso es lo que fue. ¿Cómo? Sí, en ese caso sí. Sería como un estado de doping, porque puede ser un estado de doping del atleta en ese caso, que se puede también mencionar para los caballos de carrera, porque lo está utilizando con esa excusa
pero también produce un incremento del gasto cardíaco y un incremento del estado de alerta, ¿no? Pudiera ser dependiendo de la dosis. Entonces, por eso puede ser mencionado como doping. La profesora, ¿está incluido el tema de doping? Doping de afuera, doping de adentro, ¿no? Porque no hay un fármaco que haga un efecto en la parte de la que no cause, o sea, que no sea doping en la parte deportiva, o sea, que no sea doping, bueno, no sé, habría que ver lo que las federaciones, en ese caso deportivo, aceptan o no aceptan. Pero probablemente la cetricina no esté dentro de los fármacos, porque es un antihistamínico, causa un efecto parecido, disminución de los estados de rinitis, pero no causa mayores. Y dentro de los antihistamínicos es de los menos potentes, solamente limitado a ese, casi que ese uso, y estado alérgico leve. Bien, bueno, efectos antimuscarínicos, con mucosas secas, dificultad de acomodación del cristalino. Esto me llama así, a mí siempre mucho la atención porque a veces uno se asusta al usar los antimuscarínicos como la atropina. ¿La han escuchado la atropina? Sí. Se utiliza en intoxicación por órgano fosforado. En la intoxicación por órgano fosforado hay un incremento de la liberación de acetilcolina y como antídoto, como terapia antidotal, se administra atropina. Pero la atropina tiene este efecto, dificultad de acomodación del cristalino, es decir, no enfoca, ve todo borroso. Entonces, un animal que se le colocó asuntol, se intoxicó por asuntol, que es un órgano fosforado, comenzó a convulsionar, le administramos atropina, de pronto se va a parar y nos asustamos más porque se tropieza con las paredes. Pero es que no enfoca, no ve bien, y entonces es un efecto de la administración del antídoto en este caso, estoy mencionando como añadidura a este tema, que siempre me ha llamado la atención. Sobre el sistema cardiovascular, vasodilatación, ya lo hemos visto por su efecto bloqueante adrenérgico. Tiene algún efecto antiarrítmico porque se relaciona con un efecto quinidina. La quinidina es una sustancia que modula la entrada de calcio al corazón, modula la contractibilidad cardíaca. Y por esa razón la quinidina se utiliza tanto como antiarrítmico y también para controlar la presión arterial. Entonces, a la cefamacina se le asigna ese efecto también, aunque no es el principal efecto, no es un uso terapéutico para la cefamacina, porque prevalecen otros efectos farmacológicos. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? ¿O está muy complicado el tema? Ah, es que responde tarde, ¿no? Ah, esto no sirve. ¿Cómo? Sí, pero es que no servía ayer. Ajá, estaba aquí, ¿verdad? No. No me ayuda la computadora, que es terrible. ¿Por qué no se desmarca aquí? ¿Verdad? No, es que no funciona. Si le doy F5, cierto.
también aquí. Ah, bien. Recuerdo. Ajá. Bueno, sobre el aparato respiratorio, produce mínima depresión del centro respiratorio, pero potencia la acción de otros agentes, ¿verdad? Ya de eso también hemos hablado, ¿sí o no? ¿Hemos hablado de eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Segura? Bien. Aparato digestivo, tiene un efecto antiemético central por depresión de la zona quimioreceptora gatillo, en el centro del vómito. Esto fue un efecto muy típico en el equino, que producen marcada relajación del pene. ¿Sí? Entonces, es un efecto característico en los caballos por la administración de acepromacina. Es bueno entender que estos fármacos pueden producir hipotermia, pero no son antipiréticos. Atención con eso, ¿sí? Algunos fármacos, como la acepromacina, depresora del sistema nervioso central, otros, como los hipnoanalgésicos, pueden producir disminución de la temperatura corporal por depresión del centro termorregulador, pero no son antipiréticos. Un antipirético, la definición es que disminuye la temperatura corporal, si está elevada, a valores normales, no por debajo de lo normal. Es decir, usted no se va a beber un acetaminofén y va a llegar a una temperatura de 32 grados centígrados. No. Siempre va a llegar a 37. Eso es un antipirético. Disminuye la temperatura corporal a valores normales. En cambio, un agente como este puede llegar a producir una hipotermia, que si lo estamos utilizando en una cirugía y la cirugía se prolonga, entonces puede ser perjudicial, porque va a disminuir la temperatura, va a haber mayor tendencia a la hipotermia. ¿Sí se entiende, verdad? Okay. Profe, ¿qué es antiemético? Antiemético. Lo dije como si ya ustedes lo conocieran. Eso es Un para... fármaco No, creo que es para que evita el vómito. ¿Sí? No es lo mismo náusea que vómito. La náusea es la sensación de vomitar, que tengo ganas de vomitar, ¿no? Un perro arquea, ¿no? Pero no vomita. La emesis ya es el vómito. ¿Y cómo se define el vómito? Es la expulsión violenta del contenido gástrico. Así se define el vómito. La expulsión violenta del contenido gástrico. Al mencionar lo de violento, ya debemos suponer que una sustancia que produzca vómito es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Sí? Si está vomitando, debemos pensar no, se comió algo y está vomitando, puede ser por una irritación gástrica. Pero deberíamos pensar también que puede ser por estimulación del sistema nervioso central para estar alerta de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a abordar al animal, ¿sí? Al paciente. ¿Alguna otra pregunta así? Que no responda. Bueno, dentro de la toxicidad que se puede mencionar para la acepromacina tenemos el síndrome extrapiramidal. ¿Sí? El síndrome extrapiramidal es como el mal de Parkinson. ¿Sí? Hay rigidez pero como temblor. ¿Sí? Quizás es bueno ver cómo se veía el boxeador Muhammad Ali con síndrome de Parkinson. No sé si tienen, espero que no, algún familiar que tenga ese padecimiento. Pero eso es el síndrome extrapiramidal. Contraindicaciones: no administrar en animales en choque. ¿Sí? Ahí está, ¿por qué? Porque se puede agravar el estado de hipotensión. No emplear en caso de intoxicaciones como anticonvulsivante, en caso de intoxicación con estrinina, un estimulante medular, ¿sí? Porque se asocia la acepromacina y otra fenotecina a disminución del estado del umbral compulsivo.
Ya habíamos mencionado que no se debe utilizar con adrenalina. Algunas dosis que siempre es bueno tenerlas en cuenta. Yo no me sé muchas dosis. ¿Qué más? Bueno, aplicaciones clínicas para producir en el animal estado de tranquilización, para maniobras semiológicas, dice ahí, para maniobras menores, por ejemplo, el corte de oreja estético, o para intubación endotraqueal se utiliza antes la administración de un tranquilizante. Ya habíamos mencionado como premedicación anestésica, facilitan la inducción. ¿Recuerdan que es la inducción, no? ¿Sí? ¿Cómo? Lo de periodo y plano de la anestesia. La acción antiemética, ya lo habíamos mencionado. Cinetosis es el mareo que se produce durante el viaje y que lleva a la producción de MS. Disminuye el umbral convulsivo, es decir, disminuye la... no sé si... déjame cómo lo explico. Se hace más fácil que un estímulo produzca la convulsión. ¿Sí? Es como el rango terapéutico. Si disminuye el rango terapéutico, hay más posibilidad de producir un efecto tóxico. Si disminuye el umbral convulsivo, es decir, la posibilidad esa de que se produzca la convulsión, entonces habrá más posibilidad de que se produzca la convulsión. Sí, por eso lo que les mencioné al principio, es bueno razonar sobre lo que estamos leyendo. ¿Cómo? Parecía que decía disminuye la convulsión, pero pareciera, pero no es eso. Sigo entonces acá. Este fármaco, use el prospecto. Parte de lo que dice el prospecto. Levomecromacina. Es una fenotiazina de aparición relativamente reciente, a la que se le atribuye no producir los efectos adversos de los que hemos estado hablando para la fenotiazina. Y por eso ha desplazado en su uso, por ejemplo, la acepromacina para... ¿Quién me busca los usos terapéuticos aquí? A ver, ¿quién me busca ahí los usos terapéuticos? Se utilizan para el manejo de las fobias, a ruidos, detonaciones en forma paliativa. Del segundo párrafo, en la tercera línea. Aquí. Aquí, ¿no? Ajá. Para las situaciones especiales por fobias a ruidos, ¿sí? Muy frecuente en perros, ¿no? A las detonaciones y eso. Entonces, se utiliza en esos casos, pero ha desplazado en su uso a la acepromacina porque no tiene los efectos adversos o colaterales que se le asignaban a la acepromacina. Entonces, por eso quise colocar este fármaco así como el prospecto para que lo tengan presente, ¿verdad? Esta vendría siendo como un alpran. Como un alpran. El alpran es una benzodiazepina. Pertenece a otro grupo químico. Pero es un tranquilizante. Solo que quiere un tranquilizante menor. Otra cosa importante ahí que me llama la atención que yo pueda mencionar. Si hay alguna pregunta por ahí. A dosis bajas es útil para ser utilizado en el contexto de una terapia comportamental para fobia e hiperestesia. ¿Qué es hiperestesia? Hiperestesia, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Aumento de la sensibilidad. Hiperestesia, un incremento de la sensibilidad para percibir sensaciones o estímulos como dolorosos. Bueno, también, hiperestesia, hiperestesia.
algunas indicaciones terapéuticas de la levomepromacina, control de la ansiedad, analgesia leve, manejo del prurito, antiemético, control de la agresividad. A cada uno se le asigna un posible receptor. Los H1 sí, pues, con el manejo del prurito porque tiene un efecto antihistamínico. Sin embargo, si es, en todo caso sería preferible desde el punto de vista de utilizar un antihistamínico propiamente, un fármaco que tienda más a la depresión central. Por eso se han desarrollado otros antihistamínicos. Bueno, voy a pasar esta se la leen ustedes en casa. Benzodiazepinas. Pasamos entonces al grupo de los tranquilizantes menores. Casi no se ve acá, ¿sí? Pero se clasifican dependiendo de la duración de la acción. Dijimos que actúan sobre qué tipo de receptores. Potencia aquí, agregado, ok. Se mencionan algunas regiones del sistema nervioso central donde puede actuar esos fármacos, sistema límbico, por ejemplo, y el mecanismo de acción es la potenciación del GABA. A dosis terapéuticas deberían ser ansiolíticos, aunque dependiendo de la benzodiazepina pudiesen, dependiendo de la dosis también, llegar a producirse cuadros hipnóticos. ¿Qué es un cuadro hipnótico? Un estado de depresión del sistema nervioso central reversible parecido al sueño natural. Podemos encontrar que se nombran otros factores del mecanismo de acción, por ejemplo, la regulación del calcio, pero nosotros, o el aumento de la constancia del potasio, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con el efecto que se produce sobre el ion clorus producto de la potenciación del GABA, ¿sí? Para no complicar muchas cosas. ¿Qué más? Son anticonvulsivantes, por eso dije que iba a colocar el perro convulsionando ahora, son anticonvulsivantes. Unos se utilizan más que otros como anticonvulsivantes, pero en general todas las benzodiazepinas son anticonvulsivantes y también producen relajación muscular, por eso se utiliza mucho en anestesia general asociado a un fármaco, un anestésico general que no produce relajación muscular y que más bien tiende a persistir el tono muscular. Lo vimos. La ketamina, ¿sí? Tiende a persistir el tono muscular. No veo la flechita. Aquí. Entonces, acciones farmacológicas principales de las benzodiazepinas: ansiolítica, miorrelajante, anticonvulsivante y epiléptica, y probablemente hipnótica dependiendo de la dosis administrada. Indicaciones: bueno, quizás algunas indicaciones en humanos: insomnio, trastornos de ansiedad, como premedicación anestésica, en el estado epiléptico, en la crisis epiléptica, en casos de espasticidad muscular, para tratar el síndrome de abstinencia. Son algunas de las indicaciones terapéuticas. Las fenotiacinas no tienen un antídoto, pero las benzodiazepinas sí tienen un antagonista que se utiliza como antídoto, y es el flumazenil, que está acá. ¿Sí? Se utiliza para la reversión de la sedación en anestesia y en caso de intoxicación por benzodiazepina. El flumazenil, por favor, no se les vaya a olvidar ese nombre. ¿Sí? Bueno, reacciones adversas yo diría que muy raro, pero siempre se coloca en los libros producir depresión respiratoria. Pero sí hay que tomar en cuenta
que puede potenciarse si se utilizan otros depresores. Ya habíamos mencionado que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y otras sustancias, otros fármacos como anestésicos fijos, anestésicos inhalados u opiáceos que también son depresores del sistema nervioso central. No se debe administrar si el animal está gestante. Y son pocas las reacciones idiosincráticas o alérgicas. Esos son principios activos, ¿cierto? ¿Cuál? La benzodiazepina. Las benzodiazepinas es un grupo de principios activos, ¿sí? Que están aquí. Aquí están, hay muchas. Midazolam, Triazolam, Alpran, todas estas son benzodiazepinas. Todas estas son benzodiazepinas. Como ven, es difícil aprenderse todo esto. Son muchas, ¿sí? Por eso yo había mencionado que el médico veterinario debe tener un arsenal terapéutico, es decir, unos fármacos, un grupo de fármacos que dominen ¿qué? En las características que yo puse al comenzar la clase con la acepromacina, ¿sí? Que es la clasificación, el mecanismo de acción, los efectos adversos, los usos terapéuticos, etc. ¿No veis? La benzodiazepina es un grupo de fármacos. Todos estos sí son principios activos. Todas son benzodiazepinas. Alprazolam, aquí está, muy conocido hoy día. Inicio de acción rápido por vía oral. Generalmente se administra por vía oral. La duración de la acción es media. Así se clasifica generalmente la benzodiazepina en base a la duración de la acción. Y probablemente por eso, como ansiolítico, dejó de utilizarse el diazepam, ¿sí? Porque aunque el inicio era rápido, muy rápido, al diazepam ahora se le asignan otros usos terapéuticos y no como ansiolítico porque la duración de la acción es muy larga. Entonces, aparentemente por eso el alprazolam ha desplazado al diazepam como ansiolítico y se utiliza más el diazepam para tratar las crisis compulsivas. Otro fármaco muy utilizado está allí, el midazolam, lo utilizamos mucho. El inicio de la acción es muy rápido y la duración es corta, ¿sí? Entonces se utiliza como medicación preanestésica, precisamente porque la duración es muy corta, ¿sí? Y favorece la autoquirúrgica, la aparición de complicaciones respiratorias o de depresión en el acto quirúrgico. El midazolam. Bueno, para tratar una convulsión, yo no voy a administrar diazepam por vía oral. Debo administrarla por vía endovenosa, ni siquiera intramuscular. Porque busco así como con los anestésicos generales, busco la reacción dosis-efecto. ¿Sí? ¿Cuándo debo administrar el diazepam? Cuando cese la convulsión. ¿Se va entendiendo o va muy complicada la cosa? Ajá, diazepam. ¿Quién lee algunas cosas del diazepam? A ver, me las explico, o no las explico. Porque a ver si estamos entendiendo la clase. ¿Quién lee algunas cosas? Cada uno, ¿quién lee? Aquí. Es un ansiolítico. Es un ansiolítico. Si es un ansiolítico, ya sabemos que hace qué. Deprime el sistema nervioso central, no me lo puedes decir así en el examen, porque está mal. Si yo te digo que hace el diazepam, me tienes que decir, en todo caso, que es un depresor del sistema nervioso central ansiolítico. Pero no me vas a decir solamente que es un depresor del sistema nervioso central, porque los anestésicos generales también son depresores del sistema nervioso central. ¿Sí? Mencionó que se administra después de que se hace la convulsión. No, hasta cesar. Hasta cesar la convulsión. Está el animal, sí, lo vas pasando poco a poco por vía intravenosa hasta que cesa la convulsión. Porque es un antagonismo fisiológico
Sedante, ¿por qué será sedante? ¿Ah? Si yo pongo un examen, ¿por qué la pregunta del diazepam pudiera ser sedante? Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre. Sí, pero hay que dar una respuesta Porque usted más fina a eso. un estado similar al del sueño, ¿no? No, eso no. Y que lo hace, o sea, que no responde a los estímulos externos. Sí, pero ¿por qué es sedante? Si ya te he dicho que es ansiolítico, ¿por qué también puede ser sedante? Porque estos dos son estados de depresión del sistema nervioso central. ¿Antes qué? A mayor intensidad. ¿Cómo? A mayor cantidad. Porque a mayor dosis, entonces podemos pasar, dependiendo de la benzodiazepina, dependiendo de la dosis que estamos nombrando, pudiésemos pasar de un estado ansiolítico a uno sedante, a un estado de sedación. ¿Quién lee la...? Vamos a ver cuál. ¿Quién lee la segunda? Se usa con frecuencia para tratar desórdenes relacionados con ansiedad en perros, como miedo a las tormentas, ansiedad por separación, agresión territorial y para problemas de socialización. ¿Esas serían qué? ¿Cómo se clasificarían todas esas? Uso Usos terapéuticos. Midazolam, ya lo había mencionado anteriormente, benzodiazepina de acción ultra corta, menos de 6 horas. Cuando se refiere a la duración que sale del sistema en 6 horas. El efecto farmacológico desaparece. Quizá todavía haya algunos metabolismos o principios activos en su forma inicial, pero ya el efecto farmacológico no está presente. Prefería decir que produce grados diversos de depresión del sistema nervioso central dependiendo de la dosis. Es lo mismo que el diazepam, en el sentido de que puede ser sedante y ¿cuál era el otro? Ansiolítico. Ansiolítico y primero después sedante. puede ser sedante. Eso mismo. Sí. Llegar a que con una benzodiazepina se pueda producir un paro respiratorio, producto de la depresión del centro respiratorio, ya es muy difícil. Con la fenotiazina es mucho más probable. Imagino que la ventaja de esto Esa es una importante diferencia entre ambos grupos. y que este se puede administrar intramuscular. Tiene una buena absorción. ¿El cual? El midazolam. El midazolam, sí. Tiene una buena absorción en comparación con el diazepam. Con el diazepam. ¿Sí? Yo había mencionado, creo que en otra clase, que el diazepam no se absorbía por vía intramuscular en el cráneo. Antes de pasar a este grupo, que es otro grupo de depresores selectivos, vamos a ver si yo creo que sí la traje. Bueno, hay un estado de hiperreflexia que se menciona primero. No sé por qué me marca estas dos cosas. ¿Ah? Aquí. Pero no. Ah, sí, pero ¿por qué me marca la de arriba? Se describe un estado de hiperreflexia inicial antes de aparecer la convulsión, que es que cualquier estímulo, y eso es lo que está tratando de hacer ahí al principio, sobre todo al principio se nota mucho, que es que un estímulo ya genera, no por miedo del animalito, del paciente, sino que genera contracciones musculares. Entonces, ahí está, y hace así, y el animal empieza a temblar. No, es hiperreflexia. O sea, los reflejos están aumentados. La perrita de mi cuñada, cuando
si es lo que mencionamos de las fobias y eso. Ah, ok. Pero es como las mías. Eso es un estado de hiperreflexia. Y una convulsión, yo andaba buscando otro video que yo tenía donde se veía la convulsión tónica, porque esta que se va a ver esta que se va a ver es tónico-clónica. A ver, ahí está la dificultad de poder administrar el anticonvulsivante. En ese estado hay que salir con el diazepam, buscar el vaso, encontrarlo y empezarlo a administrar. Para quien tenga práctica, pues se le puede hacer fácil, pero siempre es un reto, ¿no? Puede cesar la convulsión y otra vez cae, y otra vez allá empieza como el pedaleo y otra vez la convulsión. Una convulsión tónico-clónica. Supongo que sí habían visto animales en este estado, perros convulsionando. Y en ese estado el perro tiene la capacidad de morder, o sea, de tener ese estímulo de morder. Generalmente no hay coordinación motora. Generalmente no hay coordinación motora. ¿Por qué puede morir un animal en una convulsión? Porque durante el estado de convulsión, como no hay coordinación motora, los músculos respiratorios no están funcionando, no están respirando. Ah, bueno, puede ser, sí. Y hay arritmias cardíacas también. Está todo descontrolado el paciente. Entonces, anticonvulsivantes, ¿van a mencionar cuáles? Como anticonvulsivantes mencionamos cuáles. Yo no sé esto, ¿verdad? Cerré la otra, no puedo ver. Cerré la presentación, pero no se ve. Sí, yo creo que sí. Porque yo no sé. Bueno, le vuelvo a dar. Ahí. Profe, y ahí está abierto. Ah, ¿quién es? No, es una nueva. Bien, entonces, ¿y el antagonista de las benzodiazepinas era cuál? Flumacenina. El flumacenina. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos, la silacina, también tienen antagonistas. ¿Sí? El atipamezol. La ioipina es utilizable inclusive como una droga delictiva. Traída de Colombia, también se utilizó acá en Venezuela. Pero son antagonistas de los alfa-2 adrenérgicos. ¿Profe, qué me va a decir? No sé qué hora es. Yo más bien estoy como apurado con esta clase porque es bastante. ¿A qué hora? A las 10. Okay. Bueno, entonces son agonistas de los alfa-2 adrenérgicos. Otro grupo de depresores selectivos. Estos son más sedantes que la dosis necesaria para producir sedación es menor comparativamente que con las benzodiazepinas. Es más fácil producir sedación con los alfa-adrenérgicos, con los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Se utilizan en medicación preanestésica, pero también para inmovilización de pacientes en procedimientos quirúrgicos poco cruentos. ¿Cómo? Cuando dice anticonvulsivante son dos distintos. ¿Pero es uno para cada uno? ¿O No, cualquiera de los dos? ¿Qué son procedimientos poco cruentos? Poco cruentos. Bueno, un corte de estético de oreja es menos cruento que una recesión de parte del tubo digestivo. Como invasivo. ¿Sí? Menos. Invasivo. Se rompe menos tejido. Se rompe menos tejido. ¿Sí? Es decir, una cirugía de una displasia de cadera es muy cruenta. Hay que sacar el acetábulo del fémur, de la calota del fémur del acetábulo, mover masas musculares, ¿no? En cambio, si se va a hacer el corte estético o una recesión de un dedo, es mucho menos cruento. A eso se refiere que es poco cruento. El procedimiento quirúrgico es poco cruento. ¿Sí? Porque la sensación dolorosa que se va a generar es mucho menor. Y
y hay menos sangre, etcétera. Creo que al estar sedada, o sea, un animal o una persona sedada, no hay estímulo de dolor, pero igual, o sea, el estímulo está. Solo que no lo En un estado de siente. sedación puede haber, claro, generación de estímulos dolorosos, y si es un estado de sedación que es leve, el animal puede reaccionar, O sea, pero cuando puede está despertar, anestesiado, si está, aparentemente está entre comillas dormido, ¿sí? Pero si hay el estímulo se despierta. Si hay el estímulo se despierta. Bueno, producen alteraciones del sistema cardiovascular como hipertensión, bloqueos atrioventriculares, hipotensión, dependiendo de, porque si bloquea los receptores alfa-2 pudiese producir un estado de hipertensión, pero entonces el corazón también se puede acelerar, ¿no? Existen antagonistas selectivos, ya lo habíamos visto. A bajas dosis puede producir efectos ansiolíticos similares a las benzodiazepinas y bloquean la ADH, los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Seguramente si se acuerdan que es la ADH, ¿verdad? Hormona epidérmica. ¿De dónde actúa la hormona epidérmica? Que incrementa la libración. ¿Dónde? En los riñones, sí. De antibiótico que hay en los riñones, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Qué es lo que hace? ¿en los túbulos colectores? En el túbulo colector. ¿Y qué hace en el túbulo colector? Hace que se reduzca la absorción de agua. Disminuye la permeabilidad del túbulo colector al agua. Sí, exactamente. Estos son analgésicos. Efectivamente, ¿sí? Si las benzodiazepinas no tienen prácticamente efecto analgésico, un poquito, las fenotiacinas, los agonistas alfa-2 adrenérgicos sí tienen efecto potente analgésico, ¿sí? Sí se pueden utilizar como analgésico. Y en caso de una cirugía, ese pudiese ser uno de los efectos que andamos buscando, el efecto analgésico de los alfa-2 adrenérgicos. Bueno, no voy a extenderme mucho en esta lámina, simplemente para que vean la metonidina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico, actúa en diversas partes del encéfalo, ¿sí? Y se describen más o menos los sitios de acción y los receptores sobre los que actúan, al igual que el propofol, que ya lo habíamos visto como anestésico general fijo, que potenciaba el efecto del GABA también, y que se asignan otros sitios específicos también de acción como anestésico general fijo. La silacina está químicamente relacionada con la cloridina, un antiarrítmico también, que se utiliza también como la quinidina para el control de la presión arterial. El efecto analgésico es comparable al de los opioides. Ahora vamos a ver un poco de los opioides. No tiene los efectos estimulantes que tienen los opioides en gatos y en equinos, donde los opioides pueden producir un estado de hiperexcitabilidad en los gatos sobre todo. Es un potente emético en los perros, la silacina. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado también. Deprime el centro termorregulador, no es un agente antipirético y se administra exclusivamente por vía parenteral. Se utiliza para producir un estado de sedación profunda, que son potentes sedantes, a diferencia de las benzodiazepinas. Y tiene un efecto también arritmogénico, ¿sí? Incrementa puede producir estados de arritmia cardíaca. Hay que tener atención porque es un potente emético, prevenir la aspiración potencial del bobo. La forma en que esto de los alfa-2, o sea, como el mecanismo de acción de lo que explicó antes, de potenciar la acción o eso lo tenemos. Eso sí, porque los receptores alfa-2 están
también en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, entonces, se asignan, se describen esos efectos alfa 2 a nivel central, entonces se relacionan con la predicción de disminución de la ansiedad y estado de sedación. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que olvidar de los efectos alfa 2 en el sistema nervioso autónomo, sino que entonces tenemos que irnos a que es un efecto alfa 2 en el sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren hacer un pequeño descanso y regresamos ahora. ¿Sí?